Buenos días, mi nombre es Valeria y el día de hoy les voy a hablar acerca del caso de los hermanos Menéndez y las teorías criminológicas que envuelven este mismo caso. Esto como proyecto final de la materia de teorías criminológicas. Bueno, vamos a empezar con esto, a ordenarlo. Vamos a hablar primero de las personas involucradas en esto, profundizar un poco sobre las historias de cada uno de ellos para pasar posteriormente a la redacción de los hechos y por último pasaremos a las teorías criminológicas de este caso. Me gustaría empezar hablando acerca del pilar o de la persona más importante que envuelve este caso, que es José Enrique Menéndez. Este es su nombre. Él nació el 6 de mayo de 1944 en La Habana, Cuba. Sus padres eran José Francisco Menéndez y María Carlota Llano. Era él junto a una hermana y digamos que proviene de una familia talentosa, ya que su padre era una estrella del fútbol y su mamá había ganado varios premios de natación en su momento. José se comenzó a destacar ya que era un chico muy competitivo, ya que decía que él iba a ser el mejor y realmente es que lo proponía y lo lograba. Entonces, bueno, esto le hacía querer ser siempre el número uno en absolutamente todo lo que hacía. Siempre sacaba el primer lugar en todo y además era deportista y atlético. Y pues en eso se basaba su vida en ese entonces. Su familia tenía también un buen estatus dentro de La Habana, pero llega el momento del régimen de Fidel Castro cuando él tenía 16 años y se apodera del país y comienza todo lo que ya conocemos nosotros como Cuba hasta la actualidad. Sus papás dentro de toda esta situación, ellos no querían que él viviera en esto, así que querían que saliera adelante, por lo que lo envían a José a Estados Unidos y ellos se quedaron en La Habana ya que tenían propiedades, cosas que querían proteger, que el régimen no pudiera afectar. José Menéndez, bueno, hay muchas versiones que dicen que había ido a vivirse con su tía, su primo, tal vez era ambos, pero bueno, realmente eso no se sabe, pero eran varias personas. Allí vivió un tiempo en el ático de la casa de sus familiares y llegó con esta mentalidad de tratar de ser el mejor, ya que su papá y su mamá venían de un estatus muy buenos, así que él también quería lo mismo para sí mismo. Desde los 15 años empezaba a ser más determinado y a organizarse, dejando de lado todo lo que había pasado en La Habana, y es así como él logra obtener una beca en la Universidad de Illinois debido a sus habilidades deportivas, específicamente en el campo de la natación. Ahí empieza su carrera, empieza a destacarse y es allí donde también conoce a una mujer llamada Mary Louise Anderson, que se conoce también como Kitty Menéndez, quien nace en 1941. Ella es una chica que conoce en la universidad. Sus padres se habían divorciado a no temprana edad cuando ella era joven y le gustaba mucho también todo el ámbito de la radio, así que hacía parte de los programas de radio de la universidad y se consideraba como una chica de clase media, y también sobresalía debido a sus calificaciones y que era una mujer muy, pero muy hermosa en sus entonces, que incluso en 1962 había ganado un concurso de belleza de la Universidad de Illinois. En 1963, después de varios años de noviazgo, deciden casarse y después de terminar la universidad se mudan a Nueva York. Ella se convierte en una profesora por un tiempo y él se empieza a convertir en un hombre que empieza desde abajo, consiguiendo empleos, lavando platos, hasta que va escalando conforme va avanzando el tiempo. Y bueno, es aquí donde vamos a hablar ahora acerca de la familia en general. Ya hablamos más acerca de ellos, pero aquí tocamos el tema de sus hijos. Tienen en 1968, el 10 de enero de ese mismo año, a su primer hijo, Joseph Lyle Menéndez o Lyle Menéndez, y 2 años después, el 27 de noviembre de 1970, da a luz a su segundo hijo, Eric Galen Menéndez. Para ese momento, cuando ella tuvo a su segundo hijo, decide renunciar a su trabajo como profesora
y para dedicarse específicamente a su trabajo de ser mamá. Y sin embargo de todo esto que, bueno, empezaban a escalar como una familia con un estatus alto y pues realmente ella necesitaba estar con sus hijos. José empieza a trabajar de día y noche para poder ascender y darle pues lo mejor a su familia, claramente. Fue escalando, escalando y escalando muchas posiciones hasta obtener un puesto mucho mejor, que fue en la empresa de Hertz, quien en ese entonces así se llamaba, que se convirtió en una disquera llamada RCA Records, que fue una disquera muy famosa en su momento, ya que comenzó a contratar artistas como por ejemplo la famosa banda puertorriqueña Menudo, otra banda que se llamaba Duran Duran, etcétera. Ahí empieza a ser un ejecutivo, uno de los líderes de la empresa, ya que con todo lo que conllevaba y todo lo que conocía, él empieza a escalar esta compañía, esta empresa de una manera muy impresionante. Después de esta empresa llega una que se llama Live Entertainment y llega en completa quiebra, así que él se dedica a levantarla, por decirlo así. Entonces esto también le ayudó muchísimo para escalar y convertirse finalmente en el ejecutivo, prácticamente dueño de esta empresa. Hablando un poco del carácter de José, las personas a su alrededor decían que era una persona muy controladora o una persona muy impulsiva, y esto la verdad es que empezó a notarse mucho, sobre todo en sus hijos Like y Eric Menéndez. Bueno, él venía con estas ideas de que su vida, que no le gustaba realmente de dónde era, sus raíces cubanas, así que la gente pues la verdad es que lo veía un poquito raro y él seguía buscando que no se enteraran que él era cubano, que había venido desde abajo, y la verdad es que considero que no, al contrario, deberían de reconocerlo, una persona que salió de este régimen en el que se encontraba y pues era en esos entonces una persona con un estatus muy alto, una economía muy buena y sobre todo una persona muy reconocida, que al final de todo eso es lo que él quería o buscaba. Regresando al tema de sus hijos, Like y Eric, ellos tenían que ser los número unos en todo lo que hicieran. En la escuela, en cualquier actividad que ellos desempeñaran, tenían que ser siempre el número uno, por lo que los exigía. Desde muy pequeño, él quería que sus hijos fueran campeones de tenis, así que los metió a clases de tenis desde que eran muy pequeños, y realmente es que eran muy buenos y empezaron a destacarse, especialmente Eric, que era muy bueno en tenis. Entonces los obligaba a levantarse demasiado temprano, a las 6 de la mañana todos los días, para entrenar, y bueno, la mamá los acompañaba a las prácticas, a los juegos, así que hasta ahora no había nada raro fuera de lo normal. Ellos estudiaron en las mejores escuelas, en las mejores universidades, específicamente en la Universidad de Princeton, que es considerada una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y justo tienen pocos estudiantes por lo mismo. Por esta época, su hijo tiene una beca deportiva, Lyle, el mayor. Ellos la podían pagar, pero pues bueno, tenía una beca para estar en esta universidad. Él comienza a estudiar. Su papá realmente es que se sentía muy orgulloso, aunque realmente no había entrado por su propia cuenta, pero bueno. Pero aquí es donde empiezan los problemas con Lyle, ya que él era una persona que no quería ir a clase. En ese entonces se podría decir que era un poco egocéntrico. Quería vivir su vida de joven y no realmente dedicarse al estudio, por lo que empezó a afectarlo en sus calificaciones, y pues para una universidad de ese alcance o ese estatus no se lo puede permitir. Cuando Lyle en un momento Lyle tuvo un examen, así que lo atraparon haciendo plagio, y ese fue motivo suficiente para suspenderlo. Así que lo suspendieron un año entero, y pues bueno, esto a José realmente no le pareció, y bueno, fue así como fue suspendido
lo sacó, fue suspendido y nunca más regresó. Uno de, uno de los hechos que marcó mucho a la familia fue el hecho de que Lyle y Eric fueron atrapados robando una casa y pues la policía los encontró, se los llevó a pues arrestados, pero claramente José, con el estatus que tenía, la economía que tenía, lo sacó y evitó que esto saliera a la luz o para que pudiera afectar su imagen como familia y la de sus hijos. Esto lo hizo echándole la culpa al hermano pequeño, a Eric, ya que en ese entonces él era menor de edad porque tenía 18 años, mientras que Lai tenía 21, que ya era mayor de edad y pues hubiera sido un problema aún mayor. Ahora vamos a hablar de los hechos, todo lo que sucedió esa noche del 20 de agosto de 1989. Lyle y Eric decidieron ir al cine a ver a una película que era Licencia para Matar de James Bond, pero no encontraron entradas, así que ellos terminaron viendo Batman. Tiempo después de que salen del cine, fueron a un festival en Los Ángeles, que era un festival de comida en Santa Mónica. Fueron a este festival, estuvieron un rato y más tarde, en la madrugada, regresaron a su casa en Beverly Hills. Al llegar, ellos encuentran una escena terrible y Lyle llama al 911. Yes, please. What's the problem? Sounds, What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. Are they still there? Yes. The people... No. Como se escucha, Lyle estaba en shock, en un shock desesperante, diciendo que alguien había matado a sus padres muertos. Una escena terrible realmente. Después hablaremos más adelante de qué fue lo que pasó específicamente. La policía tardó en llegar y bueno, realmente es un poco raro porque era como una... ¿Cómo puedo explicarlo? Era un lugar en la que, un condominio se podía decir, donde vivían personas con un estatus alto. Es como ahí va a pasar este tipo de cosas, un asesinato. Y pues bueno, los papás habían recibido, la mamá había recibido 10 disparos y José 7 disparos. 5 o 7. La verdad es que no recuerdo. La mamá realmente había quedado desfigurada por completo de la cara, ya que le dispararon varias veces en la cara y es por esto que quedó de esta manera. Era una escena realmente muy desastrosa. Al parecer estaban en la sala viendo una película e incluso el televisor seguía encendido. Había comida, todo manchado de sangre y bueno, el papá se puede decir que estaba dormido cuando ellos llegaron y les dispararon a él, así que fue rápido y murió de manera instantánea. En los meses posteriores al asesinato, los hermanos Menéndez llevaron una vida de derroche de dinero, ya que pues claramente habían cobrado alrededor de 14 millones de dólares. Entonces, bueno, los investigadores no veían participación de su parte, algo que se les hizo realmente muy raro. Lyle compró un costoso reloj Rolex y un Porsche 911 y también invirtió en un lugar, en una cafetería. Llevaban una vida de lujo, algo que, bueno, al parecer a pesar de tener tanto dinero, su papá no les regalaba ese dinero tan fácilmente, ya que les decía que tenían que trabajar para poder ganárselo. Entonces, bueno, en esa parte podemos decir que sí, estamos de acuerdo, realmente así tiene que ser. Y pues bueno, esto fue lo que empezó a llamar la atención de los policías, la vida que llevaban los hermanos previamente, o bueno, después del asesinato de sus padres. En lugar de llevar un duelo correctamente, la verdad es que se veía que no les interesaba el caso. Es así como debido a toda esta abrumación, Eric le confesó a su psicólogo llamado
Jorem Osiel, lo que había ocurrido, el asesinato de sus padres. Debido a esto, Lael se enteró, así que amenazaron al psicólogo si llegaba a decir algo o si llegaba a contárselo a la policía. Para evitarse más problemas, terminó contándole pues esto a su amante de ese entonces, el psicólogo. Es así como el 8 de julio de 1992 el jurado del condado de Los Ángeles acusó a los hermanos Menéndez del asesinato de José y de Kitty Menéndez. Bueno, es aquí, después de que los arrestan, que comienzan a destaparse diversos secretos que la familia ocultaba, bastantes turbios o horripilantes, como quieran verlo. Y pues bueno, el primer juicio de ellos fue en 1993, fue en julio, un juicio que se llevó a cabo en público, por lo que fue televisado. Y pues bueno, dentro de este juicio ellos comenzaron a contar todo lo que habían vivido alrededor de su infancia y pues bueno, parte de su adolescencia. Ellos, sobre todo Lyle, comentaba que a una edad muy temprana, la verdad, a la edad de 6 años, su papá comenzó a abusar de él sexualmente. Él comentaba que a veces su papá le decía que iban a jugar a quitarse la ropa. Decía que su papá quería que lo tocara en ciertas partes, algo que a él no le gustaba, y que a pesar de que era muy pequeño, él sabía que estaba mal, pues le incomodaba. Esto en cierto tiempo menciona que se había detenido, pero posteriormente de nuevo había comenzado. Al principio habían sido tal vez tocamientos obscenos, hasta que hubo una ocasión en la que había abusado de él sexualmente. Esto ninguno de los dos hermanos lo sabía. Esto se cuenta por parte de Lyle, y Eric menciona que a él también se lo había realizado, pero se puede decir que con Lyle había sido más frecuente, desde que tenía aproximadamente 6 u 8 años, hasta que claramente él pues iba creciendo y decidió que ya esto no iba a ocurrir jamás. No fue hasta que una noche, o bueno, como 2-3 noches previas antes del asesinato de sus padres, Eric le había confesado a su hermano lo que había estado ocurriendo con su papá a una temprana edad. Entonces ellos mencionan en el juicio que habían disparado a sus padres a quemarropa en defensa propia, ya que sentían que ellos podrían hacerle algo y que de alguna manera necesitaban salvar sus vidas, ya que pues al estar sus padres presentes no podían salir del infierno en el que ellos estaban viviendo. Debido a estas declaraciones por parte de los dos hermanos, el veredicto no se dio un veredicto final, ya que una parte estaba a favor y en contra de ellos, así que se llevó a cabo un nuevo juicio, un segundo juicio en 1996, pero del cual hablaremos más adelante para explicarlo mejor. Y es aquí donde pasamos a las teorías criminológicas que envuelven el caso de los hermanos Menéndez. La primera teoría sería la teoría del aprendizaje social. Esta teoría, que fue expuesta, por Albert Bandura, sugiere que los individuos aprenden comportamientos delictivos a través de la observación y la imitación de otras personas. Aquí entraría el hecho de que José Menéndez era una persona muy abusiva y muy autoritaria con sus hijos, Lyle y Eric, algo que pues sobre todo en el desarrollo de la infancia, aparte de la adolescencia, es muy importante el entorno en el que ellos están. Y pues viendo cómo su papá era o cómo resolvía problemas de negocios, tal vez pudo haber sido una de las causas a los que los llevó a realizar este acto tan, terrible.
como una manera de pensar que la violencia es una forma de resolver los problemas o una salida fácil a los problemas que pues se enfrentan. La segunda teoría sería la teoría del control social, que esta fue puesta por Travis Hussey, en la cual piensa que cualquier persona siempre ha tenido como que la tentación de realizar algo malo, pero ante la posibilidad de ser expuesta o que esta conducta sea expuesta a la luz, realmente decide ya no hacerlo. Pero las personas que no tienen que perder, la verdad es que pues lo terminan realizando porque sienten que no va a pasar nada. Una de las causas que le explica es, por ejemplo, el apego, que muchas veces las relaciones sociales fuertes fomentan la conformidad. Por el contrario, para aquellos individuos que no se sienten muy vinculados con su familia, amigos o compañeros del trabajo, las costas de la conducta desviada son aún mayores. Esto quiere decir que, por ejemplo, ellos tal vez no tenían una buena comunicación, ni siquiera mucho menos relación con sus papás, sobre todo con José. Entonces realmente creo que hubo un momento en el cual ellos no pensaron que podría pasar o no les importó realmente cómo iba a sentirse su papá o qué es lo que iba a pasar con él. También podríamos agregar la falta de supervisión por parte de sus padres, que esto tal vez puede ser una manera de la cual ellos cometieron este acto, y sin mencionar que anteriormente ellos ya habían cometido un robo en una casa, así que esto también podría ser como, o bueno, pudo haber sido un intento de llamar la atención hacia su padre. La tercera teoría sería la teoría de la atención, que fue puesta por Robert Merton, en la cual sugiere que cualquier persona que esté expuesta a como su nombre lo dice, a una tensión, a un estrés constante, puede llevar a cometer estos actos o a desarrollar conductas disociadas. Un ejemplo claramente de lo que pasó aquí es que realmente los hermanos Menéndez, desde que son pequeños, el padre los había puesto en un estrés muy fuerte para la edad en la que ellos tenían, sometiéndolos a un horario estricto, a siempre decirles que tenían que ser lo mejor en todo, y la verdad es que pues a un niño a esa edad tal vez le cuesta trabajo ser perfecto, porque es un niño, debe vivir sus etapas, y pues la verdad es que los papás, bueno, el papá mejor dicho, quería que cumplieran al pie de la letra todas las indicaciones para poder siempre ser una persona que sobresalga en todo lo que hace. Algo que tal vez, o bueno, sí, la verdad es que sí, les afectó demasiado a ambos. Un momento en el que llega un momento en el cual tú dices que ya no quieres seguir realizando esto, y tal vez ellos lo tomaron como una medida. El realizar esto fue como una medida de escape para ya no seguir bajo de este régimen creado por su propio padre. Por último, tenemos la teoría de la elección racional, que fue desarrollada por Konish y por Claire, que menciona que los individuos cometen los delitos después de evaluar los pros y los contras, los riesgos que podrían ocasionar después, o las consecuencias después de cometer estos actos. Se sabe que los hermanos Menéndez previamente, como con 1 o 2 semanas de anticipación, planearon el crimen. La verdad es que fue planeado, se tomaron el tiempo de comprar las armas y decidieron el momento en el cual iban a realizarlo. Entonces esto puede ser por el hecho, es una teoría, la verdad es que no se sabe si es verdad o no, o si está 100% comprobada, que ellos necesitaban sentirse libres. Creo que la única salida que ellos pensaron que pudiera haber sería asesinar a sus padres, y también la motivación, el dinero, lo que iban a cobrar, que sabemos que la fortuna era alrededor de 14 millones de dólares. Entonces fue como una manera de sentirse libres, esta ganancia económica y la libertad de vivir sin la influencia de su propio padre. Podrían existir otras teorías criminológicas que envuelvan este caso, pero
Estas 4 teorías se consideran una de las más importantes como una manera de explicar el por qué los hermanos Menéndez realizaron este asesinato hacia sus padres. Para finalizar, es así como el 2 de julio de 1996, Lyle y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad. A los hermanos se les condenó con sentencias consecutivas por los asesinatos y el cargo de conspiración para cometer el delito. Lyle y Eric Menéndez siguen cumpliendo su condena de cadena perpetua por el asesinato de sus padres, a pesar de que en octubre del año pasado llegó una nueva evidencia en la cual ellos pidieron que se volviera como que a reabrir el caso con esa nueva evidencia, que era una carta la cual Eric había escrito cuando tenía 10 años contándole a su prima de los abusos que sufría por parte de su padre, aunque pues al final no se llegó a nada. Y bueno, esto es lo que la gente debate mucho sobre lo ocurrido con los hermanos Menéndez. Esto sin justificar que, bueno, el asesinato no está justificado, pero mucha gente se plantea el hecho de el por qué lo hicieron realmente. ¿Fue simplemente por ser unos niños mimados ricos que querían quedarse con la fortuna de sus padres? ¿O por el contrario, unos jóvenes con apenas 18 y 21 años en ese entonces que querían vivir una vida libre sin el régimen que habían estado viviendo desde una temprana edad por parte de sus padres, y que su madre estaba al tanto de cada una de estas cosas que pasaban? Y bueno, eso ha sido todo, así que muchas gracias.